¿Cumplió Jared Kushner la profecía de Daniel 9:27, donde se anuncia que por otra semana confirmará el pacto con muchos? ¿Qué relación existe entre su papel como mediador de la paz en Medio Oriente y las antiguas profecías de Daniel? ¿Podría tratarse del anticristo, aquel personaje del Apocalipsis que unificará a las naciones bajo un mismo pacto? En los últimos días, el mundo ha sido testigo de un acontecimiento histórico, un tratado de paz impensable entre Israel y Hamás. Tras años de violencia, se ha declarado finalmente un alto el fuego permanente. Los líderes internacionales celebran el acuerdo y las potencias del mundo lo presentan como el pacto que cambiará Medio Oriente. Y detrás de todo esto, un nombre vuelve a resonar con fuerza en los titulares: Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump, quien en 2020 promovió los acuerdos de Abraham, ha regresado a la escena mundial como principal mediador de este nuevo pacto de paz. Sus recientes declaraciones en Tel Aviv han causado impacto en los círculos proféticos. Kushner afirmó: "Esta no es solo una tregua política, es el comienzo de una nueva era para el mundo". ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O cumplimiento profético? Estimado oyente, en este video analizaremos estos sorprendentes acontecimientos y veremos si el papel de Jared Kushner se alinea con la figura descrita por Daniel, aquel líder que confirmaría un pacto con muchos en los tiempos finales. Empezamos. Jared Cory Kushner, un hombre de rostro sereno, palabras medidas y presencia silenciosa, pero con una influencia que trasciende la política. Para el mundo, es un empresario, inversionista y diplomático. Para los observadores proféticos, es una figura enigmática que parece emerger justo en el momento señalado por las Escrituras. Jared Kushner nació el 10 de enero de 1981, en Livingston, Nueva Jersey, en el seno de una familia judía ortodoxa. Su padre, Charles Kushner, fue un poderoso desarrollador inmobiliario y filántropo, profundamente vinculado con la comunidad judía en Nueva York. Desde joven, Jared fue educado en la tradición del judaísmo moderno ortodoxo, asistiendo a escuelas hebreas y manteniendo un fuerte apego a la identidad israelita. Se graduó de la prestigiosa Universidad de Harvard y más tarde obtuvo una maestría en negocios y derecho en la Universidad de Nueva York. Antes de cumplir 30 años, ya dirigía una de las mayores corporaciones inmobiliarias de Manhattan y adquirió el reconocido diario The New York Observer, un medio que le permitió relacionarse con las élites económicas y políticas de Estados Unidos. Pero su ascenso no sería solo empresarial. En el año 2009, Jared se casó con Ivanka Trump, hija del entonces magnate Donald Trump. Esa unión lo conectó directamente con el círculo de poder más alto del país. Cuando Donald Trump asumió la presidencia en 2017, nombró a su yerno Jared Kushner asesor principal de la Casa Blanca, dándole acceso directo a las decisiones más sensibles de la política exterior estadounidense, especialmente en Medio Oriente. Con solo 36 años, Kushner fue designado para dirigir el proceso de paz en la región, una decisión que causó sorpresa y controversia mundial al tratarse de un empresario sin experiencia diplomática al frente del conflicto más complejo del planeta. Pero lo que parecía un error se transformó en una jugada estratégica. Kushner comenzó un proceso silencioso, meticuloso y prolongado, basado en reuniones privadas, acuerdos económicos y negociaciones discretas con líderes de Israel y del mundo árabe. Durante 3 años trabajó lejos de los reflectores, construyendo una red de confianza que rompió décadas de enemistad. Su visión fue distinta a la de todos sus predecesores. Mientras otros gobiernos buscaban imponer soluciones políticas, Kushner propuso un enfoque económico y de cooperación regional. Creó lo que él mismo llamó el Acuerdo del Siglo, un plan que prometía prosperidad a cambio de estabilidad. Con el apoyo de Estados Unidos, ofreció inversiones multimillonarias a las naciones árabes a cambio del reconocimiento diplomático del Estado de Israel. Así, en agosto de 2020, ocurrió lo impensable.
Israel y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un histórico tratado de paz, el primero en más de 25 años entre Israel y una nación árabe. Poco después se sumaron Bahrein, Marruecos y Sudán, consolidando una nueva era de alianzas en Medio Oriente. De repente, un joven diplomático sin trayectoria había logrado lo que los más experimentados negociadores internacionales no consiguieron en décadas. El acuerdo fue llamado los Acuerdos de Abraham, un nombre cargado de simbolismo espiritual, evocando al patriarca bíblico considerado padre común del judaísmo, el cristianismo y el islam. Con ese nombre, el pacto no solo tenía implicaciones políticas, sino también una connotación religiosa. Era un tratado que buscaba unir a los hijos de Abraham judíos, musulmanes y cristianos bajo la promesa de una nueva era de cooperación. La ceremonia oficial se celebró en los jardines de la Casa Blanca, el 15 de septiembre de 2020. Allí, ante los ojos del mundo, Jared Kushner apareció junto a los líderes de Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Las cámaras captaron el momento en que los firmantes levantaron los documentos y estrecharon sus manos. Fue entonces cuando los medios internacionales comenzaron a llamarlo el milagro diplomático del siglo XXI. La revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. El New York Times lo describió como el hombre que logró lo imposible, y la ONU reconoció públicamente los acuerdos como un avance sin precedentes para la paz en Medio Oriente. Su capacidad para reunir en una misma mesa a naciones históricamente enemigas dejó perplejos a líderes mundiales y a expertos en relaciones internacionales. Algunos lo describieron como un genio de la negociación. Otros lo vieron como el hombre que logró lo imposible. Pero en los círculos cristianos escatológicos, su figura comenzó a despertar un murmullo profético. Porque la profecía del libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, hablan de un líder que confirmará un pacto con muchos, trayendo consigo una aparente paz para Israel y sus vecinos. Un pacto que marcará el inicio de los eventos finales. Notemos lo que dice el relato bíblico. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La semejanza entre esta profecía y el papel que desempeñó Jared Kushner no pasó inadvertida. Tras su salida de la Casa Blanca en 2021, Kushner fundó su propia compañía de inversión global, Affinity Partners, con sede en Miami, desde donde mantuvo discretos vínculos con gobiernos árabes, especialmente Arabia Saudita, Egipto, Qatar e Israel. Mientras el mundo lo veía como un empresario, los observadores espirituales sabían que su nombre aún no había desaparecido del escenario profético. Ahora bien, el año 2025 se ha convertido en una fecha clave para la historia moderna del Medio Oriente. Tras casi 2 años de guerra entre Israel y Hamás, el mundo presenció finalmente un acuerdo de alto el fuego que detuvo los ataques y abrió un corredor humanitario para miles de civiles atrapados en la Franja de Gaza. La noticia fue confirmada por Associated Press y Reuters, que describieron el evento como el inicio de una nueva fase de diálogo entre las partes. Pero detrás de este avance, hay un nombre que volvió a ocupar los titulares internacionales: Jared Kushner. El ex asesor de la Casa Blanca y arquitecto de los Acuerdos de Abraham reapareció inesperadamente en las negociaciones que condujeron al alto al fuego de 2025. Según ABC News Australia, Kushner se convirtió en un jugador clave dentro del equipo que presentó la propuesta de paz al gabinete israelí. Acompañado del empresario Steve Witkoff, mantuvo reuniones directas con funcionarios de Israel y con mediadores árabes en Egipto, particularmente en Sharm el-Sheikh, para destrabar los puntos finales del acuerdo. El Times of Israel confirmó que ambos incluso se reunieron con representantes de Hamás, con autorización de Washington, para asegurar la liberación de los últimos rehenes. El plan aprobado constó de 3 pasos principales. En primer lugar, cese al fuego inmediato, supervisado por Egipto y Estados Unidos. En segundo lugar, intercambio humanitario, que incluyó la liberación de 20 rehenes israelíes vivos a cambio de aproximadamente 1.900 prisioneros palestinos. En tercer lugar,
apertura de corredores de ayuda internacional y preparación de un fondo de reconstrucción de Gaza, gestionado por potencias árabes y europeas. El 13 de octubre de 2025, Reuters registró imágenes de familias israelíes recibiendo a sus seres queridos, mientras autobuses transportaban a prisioneros palestinos liberados en Cisjordania. Fue el momento más emotivo del proceso. En declaraciones recogidas por Politico y AP News, Jared Kushner afirmó que el objetivo del acuerdo no era solo detener la guerra, sino crear las bases para una estabilidad duradera. Dijo que la reconstrucción de Gaza y la seguridad de Israel deben avanzar al mismo tiempo. Ninguna puede existir sin la otra. Desde entonces, la prensa internacional lo ha descrito como el mediador más influyente de su generación. El New York Times lo llamó el arquitecto silencioso de un acuerdo histórico, y la revista Time destacó su habilidad para generar confianza entre partes que no se hablaban desde hacía décadas. Analistas del Brookings Institute y del Council on Foreign Relations señalan que la estrategia de Kushner consiste en vincular intereses económicos con estabilidad política, una táctica que ya había aplicado en 2020 con los acuerdos de Abraham. En 2025, esa misma fórmula ha devuelto el diálogo a una región marcada por el conflicto. Aunque el alto al fuego sigue siendo frágil y las diferencias profundas persisten, diplomáticos de Egipto y Qatar coinciden en que la participación de Kushner fue decisiva para alcanzar el entendimiento actual. Hoy, el mundo observa con cautela. El futuro de Gaza, la respuesta de Israel y la reacción de Irán determinarán si este pacto podrá sostenerse en el tiempo o si será otro intento fallido en la larga búsqueda de paz. No obstante, lo cierto es que Jared Kushner ha vuelto al escenario internacional, y su nombre, una vez más, está ligado al acontecimiento que ha redefinido el tablero político del Medio Oriente en 2025. El acuerdo entre Israel y Hamás, firmado en octubre de 2025, desató reacciones en todo el mundo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo llamó un paso histórico hacia la estabilidad del Medio Oriente, y más de 100 países respaldaron la resolución que impulsa el plan de reconstrucción de Gaza, supervisado por Francia y Arabia Saudita. En Washington, el presidente Donald Trump presentó el proyecto Gaza 2030, financiado por Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y la Unión Europea. Mientras tanto, en Tel Aviv, Benjamin Netanyahu se mostró cauteloso pero optimista. Si Hamás cumple su palabra, Israel también lo hará. Líderes árabes como Mohammed bin Salman celebraron el pacto, mientras Irán lo rechazó, acusando a Washington de manipular la paz. Por otro lado, la Unión Europea lo definió como un rayo de esperanza y destinó 12.000 millones de euros en ayuda humanitaria. El mercado reaccionó con optimismo, el petróleo cayó y las bolsas subieron. Y en medio de todo, Jared Kushner emprendió una gira diplomática por Bruselas, Riad y El Cairo, consolidando su imagen como el mediador que cambió el rumbo del Medio Oriente. El 2025 quedará en la historia como el año en que la diplomacia desafió a la guerra, y al centro de ese logro permanece un nombre: Jared Kushner. Ahora bien, con todo lo que ha ocurrido en el 2025, la firma del acuerdo entre Israel y Hamás, el regreso del discurso mundial de paz y seguridad y la reaparición de Jared Kushner como figura central, una pregunta resuena en los corazones de muchos estudiosos de la profecía. ¿Será posible que estemos presenciando un cumplimiento parcial o preparatorio de la profecía de Daniel capítulo 9 versículo 26? El texto sagrado declara: «Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones». Estimado oyente, estas palabras fueron escritas hace más de 2500 años, y sin embargo hoy parecen describir, con una exactitud escalofriante, el clima político y espiritual de nuestro tiempo. El profeta Daniel no solo anunció la muerte del Mesías, sino que también reveló la aparición de un príncipe que ha de venir, un líder que surgiría después,
desde el linaje del poder que destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, es decir, del espíritu del antiguo imperio romano. Este príncipe que ha de venir no sería un conquistador con espada, sino un estratega político, alguien con el poder de unir naciones, restaurar tratados y prometer estabilidad al mundo en crisis. Y aquí es donde los ojos del mundo vuelven a posarse sobre Jared Kushner. En el año 2025, su nombre volvió a dominar los titulares internacionales, no como el yerno de un presidente, sino como el arquitecto visible de un nuevo orden diplomático. Su regreso a la escena mundial no fue casualidad. Ocurrió en medio de un conflicto prolongado, con miles de muertos, rehenes y destrucción en la Franja de Gaza. Y en ese momento crítico, Kushner reapareció como mediador del histórico pacto conocido como la Iniciativa de Paz y Seguridad del Medio Oriente. Fue él quien recorrió Jerusalén, Doha y El Cairo, negociando entre los líderes árabes y el gobierno israelí, con el respaldo directo de Washington. Y bajo su mediación, se alcanzó un alto al fuego, se liberaron rehenes y se abrió un plan de reconstrucción sin precedentes. Las cámaras lo mostraron caminando entre diplomáticos, saludando a ministros, recibiendo aplausos en foros internacionales, y el mundo entero empezó a verlo como el hombre que logró lo imposible, detener una guerra en Medio Oriente. Pero para quienes estudian la profecía, esas imágenes tienen un eco antiguo, porque Daniel no habló de un líder religioso ni de un emperador, sino de un príncipe diplomático. Un hombre que confirmará un pacto con muchos, con Israel y con las naciones circundantes, trayendo un periodo de paz que precederá los acontecimientos más oscuros del fin de los tiempos. El versículo 27 del capítulo 9 de Daniel lo declara de la siguiente manera: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La Biblia describe a este líder como un pacificador convincente, un mediador que usará la diplomacia para lograr lo que antes parecía imposible. Y hoy, esa descripción coincide con el perfil que la prensa mundial atribuye a Kushner: judío, diplomático, respetado por Israel y aceptado por las naciones árabes. Lo que antes era un texto profético se ha convertido en un espejo de los noticieros. El lenguaje de Daniel, pacto con muchos, paz, seguridad, ahora llena los discursos políticos, las conferencias de prensa y las resoluciones de la ONU. Por primera vez, las palabras antiguas y los titulares modernos parecen pronunciar el mismo mensaje. Los teólogos John Walvoord, Dwight Pentecost y Charles Ryrie explicaron que el cumplimiento de Daniel capítulo 9, versos 26 al 27, marcará el inicio del reloj escatológico final. Un pacto de paz que Israel aceptará, una aparente estabilidad mundial y luego el surgimiento de un sistema global bajo un solo liderazgo. ¿Podría lo que estamos presenciando en 2025 ser el preludio del escenario profético anunciado por Daniel hace más de 2000 años? No podemos afirmarlo con certeza absoluta, pero los paralelismos son tan claros, tan precisos y tan inquietantes, que ignorarlos sería cerrar los ojos ante el movimiento del reloj de Dios en la historia. Daniel vio que un príncipe mediador surgiría en medio de la devastación, no un conquistador armado, sino un estratega político, alguien que se levantaría no desde los campos de batalla, sino desde las mesas de negociación. Un líder capaz de hablar el lenguaje de las naciones, de calmar las aguas revueltas con promesas de estabilidad y acuerdos de paz. Y eso, exactamente eso, es lo que el mundo ha presenciado en 2025. Después de meses de bombardeos, miles de muertos y una crisis humanitaria en Gaza, Jared Kushner reaparece como el rostro visible de un nuevo orden diplomático, el mediador aceptado por Israel y escuchado por los países árabes. Es el mismo perfil que Daniel describió en su visión, un príncipe que confirmará un pacto con muchos. El segundo paralelismo es el pacto mismo. Daniel anunció que este líder confirmará un pacto con muchos, no con uno o dos pueblos, sino con una coalición multinacional. Y eso es exactamente lo que representa la Iniciativa de Paz y Seguridad del Medio Oriente, un acuerdo donde participan Israel, Egipto, Qatar, Arabia Saudita, Estados Unidos y la Unión Europea. Un pacto que promete paz, reconstrucción y estabilidad regional. Un tratado que,
Aunque no se presente como profético, cumple con asombrosa precisión las condiciones que Daniel enumeró. Un acuerdo político entre muchas naciones con Israel en el centro. Tercer paralelismo. Una paz frágil celebrada como logro global. Daniel advirtió que la paz de este líder sería temporal, una calma aparente antes del tiempo de mayor tribulación. Y la historia confirma esa realidad. Ningún tratado humano ha logrado mantener la paz permanente en Medio Oriente. Desde Camp David hasta Oslo, desde los acuerdos de Abraham hasta el pacto de 2025, todos han prometido estabilidad, pero todos han terminado en tensiones, rupturas y guerras. Sin embargo, cada intento se siente como un paso más hacia el cumplimiento final, como si cada tratado fuese un eco de la profecía, preparando el escenario para el pacto definitivo del que habló Daniel. Y el cuarto paralelismo. Jerusalén vuelve a ser el epicentro del mundo. Hoy, más que nunca, todas las miradas se dirigen hacia esa ciudad. Los titulares internacionales la mencionan a diario, los líderes mundiales la visitan y los discursos más influyentes giran en torno a su destino. Jerusalén, la ciudad que los profetas llamaron el reloj de Dios, ha vuelto a ocupar el centro del tablero geopolítico mundial. Lo que allí sucede determina la agenda global, influye en la economía, la seguridad y hasta en la fe de millones. Todo lo que Daniel vio vuelve a estar ante nuestros ojos. Por eso, cuando él escribió, «Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones», no hablaba de un solo conflicto, sino de un ciclo profético que se repetiría hasta la consumación del tiempo. Cada intento de paz que fracasa, cada tratado que se rompe, cada mediador que surge, forma parte del lento pero constante avance hacia la escena final que Dios ya reveló. Así, mientras el mundo aplaude un nuevo capítulo de diplomacia, los que conocen la palabra reconocen que el reloj profético se ha vuelto a mover. Las piezas están colocadas sobre el tablero, las potencias están alineadas, y las palabras de Daniel vuelven a resonar sobre Jerusalén. El pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Será este solo un preludio? ¿O estamos viendo los primeros pasos del cumplimiento literal de una de las profecías más trascendentes de la Escritura? Solo el tiempo y Dios lo dirán. Pero una cosa es indiscutible. El 2025 ha marcado un punto de retorno en el escenario profético mundial. La tierra de Israel vuelve a ser el centro de la historia, y el nombre de Jared Kushner ya ha quedado inscrito en esa narrativa. Puede que no sea aún el cumplimiento total de Daniel 9, verso 27, pero sin duda es una sombra que anuncia su cercanía, un ensayo de lo que vendrá, un eco que advierte al mundo de que la profecía no duerme, y que el Dios de la historia sigue dirigiendo cada acontecimiento hacia el cumplimiento de su palabra. Por lo tanto, amigo oyente, el año 2025 será recordado no solo por un tratado político, ni por la firma de un acuerdo entre Israel y sus vecinos. Será recordado como el año en que la profecía comenzó a tomar forma ante los ojos del mundo. Los discursos de los hombres hablan de paz y seguridad, pero los ecos del cielo anuncian que el reloj profético de Dios ha vuelto a moverse. Cada firma, cada pacto, cada líder que surge y cada intento de unir a las naciones en torno a Jerusalén nos recuerdan que la palabra de Dios no falla. El mundo cree estar construyendo su propia estabilidad, pero en realidad está preparando el escenario que los profetas anunciaron hace siglos. La historia no avanza por casualidad, la geopolítica no se mueve por azar, todo está escrito, y cada acontecimiento es un paso más hacia el cumplimiento de los designios eternos del Altísimo. La pregunta no es si Jared Kushner cumple o no la profecía de Daniel, sino si la humanidad está discerniendo el tiempo en el que vive. Porque el problema no es quién firma los pactos, sino qué espíritu está detrás de ellos. El mundo busca un mediador humano, pero solo Cristo es el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Los tratados terrenales ofrecen treguas pasajeras, pero el pacto del Cordero concede redención eterna. Los líderes prometen paz, pero solo el príncipe de paz traerá la paz que transformará la tierra. Hoy, mientras las naciones se reúnen, la iglesia debe arrodillarse. Mientras los poderosos levantan sus banderas, los hijos de Dios deben alzar sus ojos al cielo. Porque la profecía no es un código para predecir el futuro, sino un llamado a preparar el corazón para el regreso del Rey de Reyes. Así llegamos al final de este video.
Te agradezco de corazón por habernos acompañado hasta el final. Te invito a compartir esta enseñanza para que más personas sean edificadas y puedan reflexionar en la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video y que la paz del Señor esté contigo y con toda tu familia, hoy y siempre. Que Dios te bendiga abundantemente.